Hola a todos, muchas gracias una semana más por escucharnos y vamos directamente al lío. ¿Sobre qué tema vamos a hablar esta semana, Joaquín? Hoy vamos a hablar sobre la dieta cetogénica. Vale, pues entonces para empezar vamos a explicar qué es la dieta cetogénica. La dieta cetogénica es un patrón de dieta que consiste en lo siguiente, también se puede llamar como dieta keto. Es una intervención dietética cuyo objetivo es simular la situación de cetosis mediante un consumo muy reducido de alimentos ricos en hidratos de carbono, priorizando el consumo de proteínas y grasas. Actualmente hay algunos estudios que pueden ver su aplicación en pacientes con obesidad mórbida y sobre todo en epilepsia fármaco-resistente. Vale, a ver, acabas de decir que lo que quiere la dieta keto es simular un estado de cetosis, pero igual la gente que nos esté escuchando no sabes a lo que te refieres con cetosis. ¿Nos puedes explicar el concepto? El estado de cetosis es ese cuerpo, es ese estado en el que el cuerpo está como en estado de ayuno, con disminución de la insulina. Esa disminución de la insulina va a producir que la glucosa no se utilice bastante bien y el cuerpo, al no tener glucosa, por lo que va a intentar es priorizar otras vías de energía. Esas vías de energía son las vías de la energía de los cuerpos cetónicos, que se obtienen metabolizando la grasa que tenemos almacenada dentro de nuestro, principalmente la grasa que tenemos almacenada dentro de nuestro organismo, que se podrá utilizar como sustitutivo del hecho en sí de glucosa, que estará guardada en nuestro hígado y en nuestro músculo para otros tipos de uso. Vale. Y estabas hablando que la dieta cetogénica se está estudiando en algunas Ujú. enfermedades, ¿no? O alteraciones. Sí, Entonces, ¿en cuáles ha visto especialmente evidencia sí. de su uso? Vale, pues sobre todo hay evidencias de su uso en enfermedades neurológicas. Es decir, era como antiguamente se podría utilizar el ayuno para intentar evitar epilepsia, para intentar evitar convulsiones o crisis de ausencia, que era como una cosa como de ascetas, como de monjes, y eso en la antigüedad se ha descrito. Y realmente un poquito más moderno, allá por principios del siglo XX, pues ya se utilizaban esas dietas bajas en hidratos de carbono, priorizando sustratos como cuerpo cetogénico, butirato, cetona y ese tipo de alimentación que ayudaban a reducir el riesgo, la frecuencia de ataques de epilepsia en algunas enfermedades neurológicas. No sabían muy bien el motivo de esto, luego eso se ha sabido a posteriori, pero veían que funcionaban y lo probaban. Vale, y a nivel metabólico, A nivel o sea, por ejemplo, sobre lo que se promociona mucho en internet, la dieta Ujú, keto y ujú, derivadas, suele ser para perder peso, porque hoy en día pues te venden sí, todas las dietas es del verdad. mundo para la pérdida de peso. Entonces, para enfermedades o alteraciones tipo obesidad, diabetes, ¿hay evidencia de que la dieta keto sirva? Vale, hay muchos estudios y muchos claims que pueden decir que la dieta cetogénica tiene muchos beneficios para la salud, y eso realmente puede ser cierto. Incluye la pérdida de peso, reducción del apetito, ya que los cuerpos cetónicos tienen cierto efecto anoxígeno y eso ayuda mucho a las pérdidas de peso. Realmente puede ayudar a mejorar la regulación de la sangre, que lo vemos tanto en diabéticos tipo 1 como en diabéticos tipo 2. Puede disminuir en algunas maneras el riesgo de enfermedades cardiovasculares y puede traer una mejora de la función cerebral. Personas que hacen ayuno pues experimentan como una mayor claridad mental, pero eso también es una cosa que es muy subjetiva. Actualmente solo podemos decir con la boca grande, con evidencia sólida, que hay estudios que en pacientes con epilepsia fármaco-resistente y en obesidad mórbida, sobre todo en las primeras semanas. Y es ahí donde podemos decirlo. Los otros estudios pues son o estudios in vitro, o estudios de laboratorio, o estudios no del todo muy concluyentes o con un número de personas incluidas muy bajito. Y recientemente he leído un estudio Mm, sobre que decía que realmente, o sea, creo que era un estudio pero en ratones, sí. que asociaba que las dietas keto no Ujú. eran tan eficaces como se estaba pensando para la pérdida de peso. Sí, O sea, sí. que aunque hay estudios que sí que demuestran pérdida de peso con una dieta keto, que ahora se había visto que incluso en ratones las dietas ketos podían Ujú. aumentar la resistencia a la insulina y el hígado graso. Sí, ese estudio ha salido justo antes de que empezáramos a grabar este capítulo. Ya ves tú la mala suerte. Incluso se prevé que su publicación es en marzo de 2023. No es un estudio que venga del futuro, sino que es un preprint, que es como un estudio previo y a veces se pone y a veces como hace con un poco de hype en el mundo de la literatura científica y posteriormente en marzo de 2023 saldrá. Intentaré en mi cuenta de Twitter, @doctorpuerma, intentar hacer algún análisis de ese estudio
pero todavía lo tenemos que leer y leerlo adecuadamente. Exacto, o sea que bueno, esto quiere decir que como con todo lo que hay en la ciencia y en la salud, hay que cogerlo entre comillas, es decir, hasta ahora sabemos que es beneficioso para la pérdida de peso, pero puede que salgan estudios nuevos donde nos Mm. diga que, pues, que esta dieta no es tan efectiva como se Sí, pensaba. decían como que cambiaba ciertos factores de la esteatosis hepática, modificaciones de las grasas dentro de lo que es el hígado. Seguramente un consumo alto de grasa pues, podría prever un poquito más de eso. Incluso decían ciertas interleuquinas que son un poco raros, que decían que podría favorecer la presencia de ciertas interleuquinas que promoviesen la resistencia a la insulina o la estatosis hepática. Pero todavía me tengo que leer ese estudio porque es que realmente ha salido solamente el preprint. Vale, y bueno, volviendo un poco a la dieta cetogénica. Bueno, no, tampoco Ujú. es que nos hayamos ido, pero bueno, ¿qué alimentos se incluyen entonces en una dieta cetogénica? ¿Qué se puede comer y qué no? A Vale. grandes rasgos. La dieta cetogénica es una dieta que predomina la grasa sobre todo, con más o menos proteínas según el tipo de dieta cetogénica que nosotros queramos hacer y sobre todo, para tener la definición, sería reducción de los hidratos de carbono. Hay veces que es una reducción en porcentaje, en plan 10%, 20% de hidrato de carbono, y hay veces que incluso vamos a gramos. Hay algunas dietas cetogénicas que dan un máximo de 20 gramos para no romper la cetosis. Es decir, si comen más hidratos de carbono, el cuerpo va a secretar insulina y va a romper ese estado de cetosis. Yendo al grano, siendo más práctico, lo importante en esta dieta cetogénica es incluir alimentos ricos en grasas saludables, como aguacate, aceite de oliva, nueces, semillas y fuentes de proteínas como pescados grasos o carnes de animales alimentados con pasto. También es importante meter verdura, meter fibra, ya que el estreñimiento es bastante habitual en la dieta cetogénica, pero estas verduras tienen que ser bajas en carbohidratos o de bajo índice glucémico o de baja carga glucémica, como espinaca, brócoli, coliflor. Se pueden utilizar algunos frutos rojos con moderación, ya que si lo tomamos en mucha cantidad pueden llegar a romper la cetosis. En cambio, lo más importante es que se deben de evitar alimentos ricos en el carbohidrato, como el pan, la pasta, el arroz, el azúcar y los alimentos procesados. Vale. Y esta dieta puede llevarse libremente por cualquier persona, en plan, venga, hoy me apetece hacer dieta, bueno, me apetece hacer dieta keto. Entonces, o sea, puede ser una dieta que se haga sin supervisión o crees que debe estar guiada por un especialista. A ver, realmente esta dieta con una persona con formación adecuada, con buenos conocimientos nutricionales y una base adecuada, pues puede ser llevada. No, realmente no es una dietoterapia muy agresiva ni muy restrictiva, según cómo lo enfoques también. Pero sí que es muy importante, sobre todo en gente que no tiene tantos conocimientos, que suele ser lo habitual, que normalmente solemos pensar que sabemos más de lo que realmente sabemos, y debe ser importante seguirlo tanto con un nutricionista o quizá con un médico que tenga bastante expertise en el campo de la nutrición. ¿Cuáles son esos riesgos que pueden tener las dietas cetogénicas? Pues primero que sea contraindicada en tu caso. Realmente las contraindicaciones de la dieta cetogénica son pocas, pero existen. Las más graves son metabolopatías, es decir, que el cuerpo tiene algún fallo genético, algún fallo en alguna enzima que son rarísimos, que afectan a uno de cada 10.000 o a uno de cada 100.000 o a uno de cada millón, que no pueden metabolizar adecuadamente la grasa. Y hay otras enfermedades, como por ejemplo la porfiria, que es la enfermedad de los vampiros o la enfermedad de los hombres lobos, según el subtipo, pues que también empeora con una dieta cetogénica. Pero estas son enfermedades muy raras, realmente no son nada comunes. Luego hay Y otra... perdona que te Dime. interrumpa, ¿qué es la porfiria? La porfiria, la porfiria es una forma que tiene, que es una enfermedad de nuestro cuerpo que no metaboliza bien el grupo hemoglobina. Entonces, al no metabolizar bien el grupo hemoglobina, pues tenemos que consumir hierro por otra parte, podemos tener alteraciones fenotípicas que pueden ser bastante típicas del animal o del monstruo de la fantasía, que es el vampiro, en plan piel blanca, encías de color rojo, dientes de color rojo, sensibilidad a la luz, mayor vello, hombre lobo, vampiro, según el tipo de porfiria que tenga. Pero realmente esta enfermedad empeora en dietas bajas en hidratos de carbono y sería pues, una contraindicación totalmente absoluta. Otro tipo de contraindicaciones pues sería, aunque esta es relativa y es bastante discutible, serían los trastornos de la conducta alimentaria. Una persona con trastorno de la conducta alimentaria no tiene contraindicación estricta para hacer dieta cetogénica, pero volvemos, o quizá no sea del todo saludable mentalmente, tener una dieta que sea tan estricta, que ponga tanto el enfoque en un nutriente, que ponga tanto el enfoque en los carbohidratos como algo malo, realmente no me parece la herramienta más adecuada para tratar a una persona con un trastorno de la conducta alimentaria. Luego hay otras cosas, como por ejemplo ciertas enfermedades mentales que
haya que su seguimiento sea más difícil, o ciertas alteraciones tipo gota, que también puede provocar crisis durante la dieta, pues serían algunas contraindicaciones. Vale, y bueno, una de las problemas que podía derivar de la dieta cetogénica que has nombrado por encima Mm. es el estreñimiento, porque al final, pues Mm. hay muchos carbohidratos que son ricos en fibra, pues los integrales, las frutas, las verduras, Ujú. que estamos, por así diciendo, eliminándolos de la dieta. Ujú. Pero aparte del estreñimiento, ¿esta dieta puede tener algún riesgo más? Bueno, realmente son sintomatologías de inicio. Cuando alguien hace la dieta cetogénica bien, tiene como keto flu, ¿vale? Como es keto, como sintomatología de gripe sin tener gripe, es decir, dolor de cabeza, cambios en el aliento, molestias generales, que es una sintomatología de nuestro cuerpo avisándonos que estamos cambiando un poco de fuel o de combustible, y ese tipo de cosas pues son como buenas. Como debemos dar una palmadita porque está consiguiendo bien lo de la cetosis. A veces pueden ser bastante molestas, a veces pueden dar muchas náuseas, a veces pueden dar mucho vómito, estreñimiento, dolor de cabeza, pueden ser muy molestas, pero una sintomatología inicial que con el tiempo debería de reducirse. Vale, ¿y puede producir déficit de nutrientes esta dieta? Según cómo lo organices, según cómo la lleves. Muchas veces puede llevar déficit de nutrientes, como por ejemplo fibra, si no metemos suficiente fibra en el organismo, y luego también es interesante que metamos algunos suplementos de minerales, ya que muchas veces las dietas cetogénicas pueden producir un aumento de la diuresis, ya que los cuerpos cetónicos van a la orina y arrastran más agua por osmosis. Entonces, dietas cetogénicas muy estrictas durante mucho tiempo debería de ser conveniente un aporte adecuado de sal, que muchas veces no lo conseguimos con la sal de la mesa, sino con suplementación en comprimido. En otros tipos de trastornos metabólicos, tipo la diabetes, Ujú. esto puede ser útil porque, claro, al final la diabetes estás eliminando todo, bueno, la principal fuente de glucosa, por así decirlo, que son los hidratos de carbono. Entonces, el tema hipoglucemias, hiperglucemias, en una dieta keto, ¿cómo puede ser? Muchas veces, vale, las dietas cetogénicas o las dietas bajas en hidratos de carbono sin tener que llegar al estado de cetosis pueden ser una herramienta buena y una herramienta útil que se ha visto que puede ser positiva para el control glucémico tanto en diabetes tipo 2 como incluso en diabetes tipo 1. La presencia de hipoglucemias con esta dieta, pues lo que debemos de hacer es evitar los fármacos hipoglucemiantes o modificarlos en el caso de la insulina si son necesarios del todo en diabéticos tipo 1. Hay muchos estudios de muchas revistas, de revistas ya médicas, de Pediatric, de endocrino y todo ese tipo de revistas, de Nutrition, Pediatric Diabetes, de estudios recientes, 2018-2019, que se utilizó dieta cetogénica en adultos y en niños con diabetes tipo 1 con seguimiento médico, con seguimiento con monitorización del tratamiento, con reducción de la insulina, tanto la lenta como la rápida, y mejoró tanto el control glucémico como la calidad de vida de los pacientes, es decir, que probablemente incluso tenían menos hipoglucemia. Esto es difícil de hacer, es complicado de hacer, se suele recomendar médicos y nutricionistas actualizados en esto, pero es una herramienta que se puede utilizar tanto cetogénica, tanto dieta cetogénica, aunque un poquito menos, porque tienen un perfil de seguridad un poquito más peligroso, como por ejemplo la que suelo utilizar yo, que es low carb, es decir, no llegar a estado de cetosis, pero no consumir altas raciones de hidratos de carbono que mejoran o tienen muy buenos resultados en pacientes con diabetes tipo 1. Y con la diabetes tipo 2, realmente las dietas cetogénicas pues, nos pueden también ayudar, sobre todo porque ayuda a reducir la resistencia a la insulina en pacientes tipo 2 con obesidad mórbida, y que nos pueden ayudar a reducir el peso, que eso también nos puede ayudar a reducir la medicación. No se necesitan sí o sí glucosa, seas o no diabético, y realmente pues es una herramienta que puede ser bastante útil, vigilada y durante un tiempo más o menos largo. Y aquí añado yo dos cosas. Uno, que si un diabético decide empezar dieta cetogénica, siempre debería avisar a su Sí, endocrino sobre todo si es diabético tipo 1, porque para pueden ajustar producirse las dosis. cetosis, puede producirse cetoacidosis. Y dos, que yo al menos esto no lo, o sea, estos cambios de dieta estrictos no los recomendaría en diabéticos recién diagnosticados. Ah, Me parece que es importante que primero el paciente se empiece a familiarizar con la enfermedad, a conocer cómo funciona la enfermedad, cómo controla, cómo hacerse los controles, sobre todo eso en diabéticos tipo 1, los controles, cómo va reaccionando su cuerpo y luego ya cuando ya tiene más conocimiento de su enfermedad, plantearse hacer a lo ujú, mejor esta dieta o otra, ujú, ¿vale? Pero en general sí. primero hay que conocer la Es muy enfermedad. típico en pacientes con debut de diabetes que intenten hacer los cambios más locos, más extremos, y realmente lo principal es primero
llevar las bases, que es complicado porque suele ser un bacho de información muy importante al principio, una persona que puede ser muy ajena a la diabetes y que lo mejor es empezar por lo más sencillo y luego ir progresando con el tiempo, que siempre hay tiempo porque la diabetes muchas veces es una enfermedad crónica y larga. Vale, a ver, y más enfermedades que tenía yo aquí apuntadas para preguntarte sobre la obesidad, ya nos has hablado. Efectivamente, También nos has hablado que es útil en epilepsia y en sí. algunos trastornos neurológicos. Sobre todo en obesidad y en pérdida de peso, hay que recalcar que los estudios que tenemos para pérdida de peso con dieta cetogénica, la principal falla que tienen es que son de muy corto tiempo. Es decir, la dieta cetogénica lo que sí que ha demostrado de una forma contundente es que a X semanas o a X meses o a no más de un año, sí que es verdad que hace pérdidas de peso más grandes que otras dietas isocalóricas, es decir, que otras dietas que tienen el mismo conteniente en calorías. Pero luego a largo plazo muchas veces estos efectos pues se acaban normalizando o equivaliendo a largo plazo. Entonces realmente pues no podemos decir que sean a largo plazo la herramienta suprema, sino todo el mundo pondría dieta cetogénica para la pérdida de peso. De hecho, aunque me desvío un poco del tema, los batidos un poco Herbalife, Ujú, Tonocal y esas empresas de dietas a base de batidos, ujú. ¿no se basan un poco los ingredientes de los batidos en esta situación de dieta Sí. keto-cetosis? Porque creo que son batidos altos en proteínas y grasas, pero sin apenas carbohidratos, ¿no? Efectivamente, efectivamente. O sea, puede producirse estado de cetosis, entonces se juega un poco con los cambios de modificación de la vida. O sea, si tú ves algo positivo de forma inmediata, pues es mucho más fácil verlo de forma inmediata con dietas cetogénicas que con hipocalóricas estándar al uso. Entonces, realmente eso te ayuda, primero porque ves éxito al principio, porque sobre todo estamos más concienciados al principio y ese éxito nos motiva para perpetuar, y luego que muchas veces esos cambios de vida pues pueden durar lo que duran los estudios de cetosis 24 semanas, X meses, todo ese tipo de cosas y pensamos que son efectivas, pero realmente a largo plazo las que acaban demostrando, las que acaban siendo mejores o más sostenibles de tiempo, pues pueden ser otras, no tiene por qué ser dieta cetósica. Vale. Y luego ya, por último, así te quería preguntarte, claro, como no, sobre el tiroides, ¿vale? Ujú. Sobre el hipertiroidismo creo que no hay prácticamente nada de evidencia de dieta Muy cetogénica, poca. pero creo que no es la herramienta más adecuada, más Ya. que nada por ese, bueno, así a modo recordatorio, por si no han escuchado el podcast de hipertiroidismo, en el hipertiroidismo el metabolismo está acelerado, Ujú. o sea que el consumo de carbohidratos, grasas, proteínas está mucho más aumentado. Además, se tiende a la pérdida de peso. Entonces, quizás hacer dietas estrictas o dietas bajas en carbohidratos No no sea puede la ser. herramienta más adecuada, Sí. porque si mi cuerpo encima usa solo las grasas y las proteínas como fuente de energía, que Ujú. ya de por sí está demandando mucho más energía que en un cuerpo sin hipertiroidismo, podemos caer en el problema de que se consuman más proteínas de la cuenta, ¿no? Sí. Porque no tenemos esos carbohidratos y perdamos masa muscular, sea malo para Sí. a nivel óseo. A ver, realmente ese tipo de cosas, si realmente en estado de hipertiroidismo lo que hay que intentar hacer es buscarte otras estrategias y realmente la dieta cetogénica en hipertiroidismo, yo por lo pronto no he visto nada que nos lo haga más a favor. Entonces me parece complicarte la vida un poco más en un estado en el cual tienes que estar a otras cosas. Vale. Y luego en el hipotiroidismo, que es, Ujú, por suerte sí que suele haber más estudios que en el hipertiroidismo, ujú. y creo que además tenías un apartado en tu primer ebook Sí. sobre la dieta cetogénica, que le tengo aquí delante como chuleta. Vale, ¿qué comentabas sobre la dieta cetogénica? Vale, que la mayoría de los estudios se han realizado en niños pequeños y que realmente con muestras muy pequeñas de número de pacientes. Entonces es complicado llegar a una conclusión. Lo que se ha visto es que los pacientes con dieta cetogénica pues se ha demostrado una disminución de la conversión de T4 a T3, es decir, una disminución de los valores de las hormonas libres o de las hormonas activas, y así como un pequeño aumento de las TSH. Sin embargo, otros estudios pues directamente no ven absolutamente nada, absolutamente ningún cambio o incluso una disminución muy pequeñita en la calidad de vida. Son estudios relativamente recientes, como uno de Thyroid de 2018, que no obtuvo ningún efecto significativo, otro del Clinical Endocrinology de 2019 en mujeres con síndrome ovario poliquístico, porque realmente tampoco encontró nada así muy significativo, y todo uno detrás de otro. Realmente todos estos estudios en general sugieren que la dieta cetogénica puede tener un efecto muy limitado en la función tiroidea, que si tuviera algún efecto, pues sería negativo, ya que las reducciones bruscas de hidratos de carbono se han relacionado con una peor función tiroidea.
Exacto, que esto también lo hablabas, creo que en el podcast de ayuno intermitente nos lo contabas, que Sí. caer en déficits muy severos, en este caso déficits severos de hidratos de carbono, y esto puede ocasionar a su vez que se reduzcan los niveles de hormonas tiroideas, ¿vale? Efectivamente. Entonces, pues bueno, igual bien llevada, porque yo sí que he visto gente, pacientes tuyas que me has comentado Sí, alguna vez que llevan dietas keto y les ha ido bien, pero al de final, forma generalizada no se puede decir que sea beneficiosa. Entonces, o sea, si exacto, individualmente por tus características, por tu fenotipo, por tu, yo qué sé, por tu ensayo y error que has tenido con tu dieta y con tu historia, te ha venido bien, pues sí, se puede decir, no es ningún pecado mortal, pero realmente de forma generalizada decirlo para el hipotiroidismo no me parece muy adecuado. vale. Y yo creo que no tengo aquí nada más apuntado. Bueno, lo No último sé si quieres simplemente añadir algo más. el uso de una cosa que es bastante esperanzadora y que es un caso clínico que yo llevé en su tiempo, porque no solamente los médicos, no solamente pautamos medicación, sino algunas veces podemos hacer intervenciones de dietoterapia junto con algunas nutricionistas para el tratamiento de alteraciones neurológicas. Es decir, teníamos una paciente que tenía un déficit en un canal que es el GLUT1 y ese GLUT1 es el que acaba llevando de un lado para otro las moléculas de glucosa. Entonces no tenía un buen metabolismo de las moléculas de glucosa. Intentamos darle otro fuel diferente, otro combustible diferente, que eran los cuerpos cetónicos, y con esa entrada en cetosis, que costó, porque realmente la adaptación a la dieta cetogénica en esa paciente pues, fue complicada, pues redujo sus crisis de ausencia, sus convulsiones tónico-clónicas que tenía y sus movimientos raros a nivel de las piernas. ¿Esto por qué? Porque produce cambio en la producción de energía dentro de las células neuronales, puede alterar el pH neuronal, que eso también se puede decir, o afecta a la excitabilidad neuronal, y luego también pues, la dieta cetogénica también puede tener cierta acción en los canales de calcio y en la síntesis de GABA, que es un neurotransmisor inmunodepresor o inmunoregulador. Vale. Y yo por mi parte, en la chuletilla que me suelo hacer con preguntas que Ujú. hacerte, no tengo nada más No, apuntado. no, Yo realmente no no. sé, yo creo que tú tampoco querías añadir mucho más, ¿no? No, Además que realmente nos no. hemos propuesto no Sí. hacer Hay episodios que, hay que larguísimos, reducir la duración, ¿eh? El porque metapodcasting hay que reducir la sí, duración. además en el último ayuno intermitente, podcast, Muy perdón, bien. mucha gente nos Sí, habló por privado diciendo que agradecían podcasts pequeñitos porque así lo podían escuchar en cualquier momento, dándose un paseo en el coche y pues nada. si nos hacían eternos. La despedida también la vamos a hacer más corta. Si queréis más comentarios, podéis hacer más comentarios, más me gusta en vuestro reproductor de iVoox y podéis también seguirme en mis redes sociales, Doctor Puerma, tanto en Instagram como en Twitter. Si queréis más información y una historia semanal, pues también podéis seguir en mi newsletter, que tenéis todos los links en la descripción de este capítulo. Bueno, y por mi parte, muchas gracias Nada, por escucharnos, nos ¿vale? vemos y hasta la siguiente semana.